Nada, comenzamos. Buenas tardes a todas y a todos por venir. Es otra de las charlas que estamos haciendo desde Más Madrid Pinto, que son charlas que creemos que son súper necesarias para concienciar y sensibilizar en distintos temas. Creemos que son muy importantes para la comunidad y llevamos haciéndolo desde que nos formamos. Somos un grupo de ciudadanos de Pinto que creemos que hay una serie de cuestiones que se deberían tratar por ahí. Buenas, acabamos de empezar. Bueno, pues uno de nuestros fines es traer un poco la cultura y los valores de Más Madrid a Pinto. Nuestros buques insignias son, como ya sabéis, la transición ecológica, el feminismo, la diversidad y la sanidad pública, que es muy importante. En verano empezamos haciendo una ronda de charlas en las que hablamos, por ejemplo, de la educación sexoafectiva en jóvenes. Ahí casi nos cargamos a Eduardo otra vez con una ola de calor, que el pobre en el parque del Ejido. Y luego hemos seguido haciendo otras, como la importancia de la salud mental. Hace poco hicimos una sobre el bienestar animal. Y hoy queríamos hablar sobre el VIH. Y queremos hablar sobre el VIH porque, realmente hace un par de años, no hay que remontarse muy atrás, porque solo se acuerdan del VIH determinadas personas para la parte mala, no nunca para la parte buena. En este caso, pues hace un par de años, con el pasaporte COVID, oíamos a políticos que nos decían: y si yo tengo que llevar un pasaporte COVID para ir a un restaurante, ¿por qué no se lo piden los enfermos de VIH para ir ellos? ¿Por qué? Y sin ir más lejos, este verano teníamos aquí a la ultraderecha diciéndonos que en el orgullo que nos cuidáramos la salud, intentando otra vez haciendo esa referencia y utilizar una enfermedad como un arma arrojadiza. Y bueno, pues quería empezar esa introducción haciendo un pequeño inciso personal que yo creo que parece importante a la hora de contar todo esto. Pues hace 3 años yo fui con mi marido a una charla de acogimiento familiar y bueno, pues allí cuando te están contando cómo funciona, te dan una lista de posibles enfermedades, patologías que puedes tener a la hora de adoptar o acoger a un niño, y te hablan pues de sordera, de espina bífida, de pie equino, y bueno, tú vas allí y de repente no sabes muy bien todo eso que es. Había una línea de enfermedades infecciosas, de VIH, hepatitis C, y bueno, nosotros es verdad que como pareja gay sí que habíamos crecido con esa información que creemos que no todo el mundo tiene, pero como en nuestra época, en los 80 además, vivíamos con el anuncio del SIDA no da, que nos marcó a todos mucho, pero también veíamos como Rock Hudson o Freddie Mercury morían por SIDA y decías: joder, pues esto, aunque tengas mucho dinero, te va a dar igual. Y aunque creemos que nosotros, por ser parte del colectivo, si estábamos informados, teníamos dudas. Una cosa es la información que tú recibes para tener una serie de precauciones, pero aquí nos estábamos planteando a lo mejor convivir con alguien que tuviera VIH. Entonces allí fuimos al Hospital de La Paz para que nos fueran informando de todas esas enfermedades, de lo que era una espina bífida, de cómo influía la sordera en un día a día, y hablando con un especialista de enfermedades infecciosas nos dijo: pues mira, el VIH hoy en día es una enfermedad crónica, sí es detectable, va a ser un niño que va a tener una vida estupenda, va a tener que tomarse una pastilla diaria como cualquier enfermedad crónica, y en el futuro además pues podrá tener relaciones sexuales sin protección si se cuida, y podrá ser madre o padre. Dice, de hecho, quizá tendréis más problemas incluso a lo mejor con un niño diabético. Y ahí de repente dices: bueno, pues yo creía que estaba informado, pero estoy viendo ahora otra perspectiva de cosas que no sabía. Y entonces ahí es cuando dices: si nosotros como pareja gay supuestamente informados y estamos todavía descubriendo cosas que no sabemos en el 2019 cómo esto estaba, vale, cualquier persona que ni siquiera tenga a nadie en su entorno, ¿cómo sabe? ¿Cómo se informa de esto? Y por eso creemos que es importante este tipo de charlas. Entonces voy a hacer una breve introducción, que creo que pues, necesitamos esta parte un poco pedagógica de entender de qué estamos hablando. Pues VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH es el virus que puede causar el SIDA. El VIH lo que hace es que destruye células del sistema inmunitario, que es lo que nos defiende ante agresiones externas de determinadas enfermedades. Luego ya de todas formas los expertos me corregirán, que yo he hecho una visión así muy superficial. Cuando el VIH se daña tu sistema inmunitario, una enfermedad que en unas condiciones normales no te pasaría nada, tu cuerpo lucha contra ellas, si tu sistema inmunitario está débil, pues se puede convertir en una enfermedad grave, y ahí es cuando aparece el SIDA. Hace poco más de 40 años que tuvieron lugar los primeros casos de SIDA en Estados Unidos, era a principios de los 80, se creía que era un tipo de neumonía que afectaba a jóvenes gays de California,
Y en el 81 ya se descubre el origen. En aquel momento, además, era SIDA, era muerte, era una condena de muerte, porque no se sabía el origen, no se sabía el tratamiento, no se sabía nada. Desde entonces, desde esos años 80, 78 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones de personas han muerto en todo el mundo por SIDA. Cuando ya se detectó el VIH empezaron los avances, en el 87 los primeros retrovirales, pero aún así los fallecimientos seguían en aumento y 85 países del mundo, según la Organización Mundial de la Salud, ya tenían notificados casos de SIDA en ellos. Desde el 97, gracias a los retrovirales y demás, los casos han reducido drásticamente, hablamos de un 52%, las muertes han bajado un 47%, la investigación sigue, pero sin embargo, por ejemplo, la organización ONU-SIDA en el 2020 decía que hay alrededor de 6 millones de personas que conviven con el VIH y no lo saben, porque aquí puedes atender a un tipo de detección precoz si te preocupas por ello, pero es que hay muchos países que no tienen eso a su alcance. Y otro dato también que me parece interesante resaltar es que el 53% de esos casos son mujeres y niñas. ¿Vale? Entonces, bueno, y por último, antes de dar paso a mi compañera Laura de Blas, quiero mostraros a todos un par de cajitas que traigo por aquí. Vale, las tengo aquí. La primera se llama Tibikai, tiene 30 cápsulas, tomas una al día. Tiene un precio estipulado de 575 euros por caja. ¿Vale? Esta otra complementa el tratamiento, es Abacavir, tiene otras 30 pastillas para otro mes y tiene un precio de unos 176. Hoy en España, una persona con VIH, esto es uno de los tratamientos, hay varios. Pues con esto está perfectamente, tiene una salud estupenda. Y el tratamiento es gratuito. Si no tuviéramos una sanidad pública y universal, una persona tendría que pagar casi 750 euros para estar viva. El salario mínimo interprofesional ahora mismo está en 965. Si tú tienes un salario mínimo interprofesional, te quedarían unos 200 euros para pasar el mes o poner tu salud en juego. Esto es terrorífico, pero por suerte somos muchos los que estamos aquí para defender la sanidad pública y para que esto siga siendo gratuito y las personas sigan estando a salvo. Y con esto ya cedo la palabra a mi compañera, vecina y amiga, Laura de Blas. Muchas gracias, David, además por este testimonio tan personal. Muy buenas tardes a todos. Vamos a ir presentando a las personas de distintos ámbitos que nos acompañan hoy. Voy a comenzar por mi izquierda con Eduardo Rubiño, que es diputado de la Asamblea de Madrid por Más Madrid y además ya sabemos que se presenta el año que viene directamente al Ayuntamiento. Tenemos también a Ramón Linaza, que es activista, ecologista, sociólogo y productor y además también es miembro de Más Madrid y de Verde Secuo. Tenemos también a Daniel Santa Isabel, que es miembro del equipo coordinador de GTT-VIH, que es un grupo de trabajo de tratamiento de VIH, si no me equivoco, y además es responsable de la sede aquí en Madrid. Y a Maite, que es, además de vecina de Pinto, es enfermera de la unidad de VIH del Hospital 12 de Octubre de aquí de Madrid. Bien, pues vamos a ir comenzando. Voy a comenzar por ti, Eduardo, si te parece. Vamos a hablar, en primer lugar, de serofobia. Según la RAE, con una definición muy escueta, la serofobia consiste en la aversión hacia las personas seropositivas del VIH. Eduardo, ¿existe serofobia dentro del colectivo LGTBI actualmente? Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, disculpas por el retraso y nada, y gracias por organizar una charla tan necesaria, tan bonita y tan interesante como esta, justo a las puertas del Día Mundial de Lucha contra el SIDA y además con gente tan experta como la que habéis reunido hoy aquí que seguro que pueden decir cosas mucho más interesantes que yo. Es verdad que he trabajado este tema en la Asamblea de Madrid en las dos últimas legislaturas, sobre todo de la mano de los compañeros que llevan sanidad, obviamente, porque no es una cosa, no hace falta que lo diga, ¿no?, exclusiva del colectivo LGTBI, pero sí que es verdad que como históricamente ha estado atravesado por esta situación, yo siempre he tenido como un pie dentro de este tema y he participado en las actividades que se han organizado anualmente. Y yendo a la pregunta, yo creo que es evidente que sí, que existe serofobia dentro del colectivo, desde luego existe fuera. Desgraciadamente estamos lejos de superar los estigmas completamente. Yo creo que las generaciones que fueron pioneras en
este ámbito, como Ramón aquí, no sé cómo medir, luego nos lo dirás, cómo se ha transformado a lo largo del tiempo, pero yo creo que sigue existiendo, que ese estigma sigue pesando, que la desinformación sigue estando presente, que se han hecho muchos esfuerzos por parte de los colectivos, incluso casi ya en algunos casos se ha llegado al mainstream, ¿no? Yo recuerdo que una serie como Élite de repente hablara, o yo qué sé, pienso también en ¿cómo se llama? Merlí, ¿no? Hay varias series de público general, juvenil, que han tratado este tema y han hablado de cosas tan importantes como esa cuestión que en los circuitos más pues del activismo quizás ya tenemos muy asumido, de eso de que indetectable es igual a intransmisible, y que una persona que tiene el tratamiento y que sigue el tratamiento antirretroviral y alcanza unos niveles indetectables en sangre del virus, pues no puede transmitir la enfermedad, la infección, perdón, incluso si mantiene relaciones sexuales sin protección, ¿no? Esto es una cosa que es muy larga de explicar, como muy compleja para transmitir en una idea, y que yo creo que poco a poco estamos consiguiendo que permee en la sociedad en capas cada vez más amplias, y a través incluso de productos culturales que lo cuentan y que intentan que se pierdan esos miedos que aún hoy perviven. Pero aún así, incluso en el colectivo LGTB es evidente que existe la xenofobia, y si no, solamente hay que abrir Grindr, mirar cómo la propia aplicación te ofrece la opción de visibilizar si te has hecho análisis, cuándo y si eres o no eres positivo, y obviamente todo lo que se desata a partir de ahí en el uso y comportamiento que mucha gente hace de esa aplicación, bueno, pues los miedos que existen en el propio colectivo, y que creo que todas las personas del colectivo conocemos, que mucha gente manifiesta y que a veces se traduce directamente en rechazo y en fobia hacia las personas VIH positivas. Así que era mucho trabajo por hacer. Y el estigma, en pleno 2022, casi en 2023, ¿la gente cree que el virus del VIH es transversal, o consideras que aún se sigue pensando que esto es algo exclusivo de determinados colectivos, como por ejemplo pues, el colectivo LGTBI o toxicómanos, etcétera? Pues es increíble, ¿no? Porque creo que efectivamente en ese sentido estamos incluso dando pasos marcha atrás. Porque está el caso del VIH, pero hemos tenido recientemente una cuestión que hay que salvar las distancias, evidentemente, pero como es la viruela del mono, donde claramente se ha vuelto a identificar y se ha vuelto a resucitar esos fantasmas como si fuera una cosa exclusiva de las personas LGTB, como obviando que a lo mejor deberíamos hablar de prácticas de riesgo y no de colectivos de riesgo, y bueno, esto está desatando fantasmas muy peligrosos. Antes hacía referencia al tema de cómo la diputada de Vox, que me sucedió a mí en una pregunta en el pleno, claro, no me lo decían a mí, o sea, esto de esta diputada que me dijo cuídese Rubiño, cuídese en el orgullo, obviamente no me lo decía a mí, se lo decía a todas las personas LGTB que esos días se van a salir a la calle, y que ellos identifican que otra cosa que han dicho en muchas ocasiones, ¿no? Lo han dicho en tribunas repetidamente, machaconamente en tribunas, es que ¿por qué tenemos nosotros que pagarle su fiesta, ¿no? Ustedes, que son unos irresponsables, unos promiscuos, unos guarros, ¿no? En plan, pues eso, ustedes son los que están haciendo cosas que por las cuales se merecen lo que les está pasando, y por tanto, ¿por qué nosotros tenemos que pagar campañas de prevención? ¿Por qué tenemos que pagar tratamientos? ¿Por qué tenemos que pagar campañas para detección precoz? ¿Por qué tenemos que pagar todo eso si eso es una cosa que os pasa a los maricones de mierda? Y yo creo que al final ese es el discurso que permea y que intentan trasladar. Y la última cosa que cuento al respecto de esto es una anécdota también personal, pero me sucedió hace nada. En Madrid hay muy pocos recursos para cuidar tu salud sexual. Los hay, y tú puedes ir a tu centro de salud y seguramente los profesionales te van a intentar atender lo mejor
pero si hablamos de saturación del sistema sanitario en general, imaginemos las cuentas pendientes que tenemos con este tema. Y en Madrid existe un centro que se llama Montesa, que es un centro que clásicamente hay quejas año tras año del colectivo porque está permanentemente saturado. Se forman colas todas las mañanas y ahora, gracias a que en los últimos años se ha avanzado con la profilaxis preexposición, pues se ha empezado a dispensar ahí una herramienta que es útil para combatir el VIH, como es la profilaxis preexposición, que protege a las personas que la toman de poder contraer el virus. Y claro, eso ha aumentado la saturación de un centro como Montesa, porque Sandoval, perdón, llevo todo el rato hablando de Montesa, ¿verdad? Sí, es porque luego hay que hablar de Montesa. Estaba hablando de Sandoval. Sí, por eso. Iba a hablar justo de Montesa. Sí, me estoy refiriendo todo el rato a Sandoval. El caso es que claro, bueno, la situación de Sandoval lleva siendo criticada mucho tiempo. Yo, de hecho, la última vez que quise hacerme un análisis, pues, porque evidentemente es una cosa que cada uno se hace pues, periódicamente cuando considere, y deberíamos hacernos todos de vez en cuando, si tenemos una vida sexual activa, al final renuncié a ir a Sandoval porque no podía y acabé llamando a Montesa. Y tuve la mala suerte de que me cogió el teléfono una persona que me trató muy mal, con un lenguaje muy despectivo. Me dijo, bueno, es que llamáis mucho, y yo dije, pero ¿llamamos quiénes? Y me dice, bueno, vosotros, pero vosotros ¿quiénes llamáis mucho? Y entonces, bueno, yo me imaginaba por dónde iban los tiros. Yo llevaba 2 semanas llamando para que me dieran una cita para hacerme unos análisis, una serología completa, porque quería hacérmelos. Y entonces me dice, bueno, es que también hay recursos privados. No tenéis por qué llamar a un centro aquí. Yo sé, yo puse un tuit y esto pues, se viralizó bastante. En Montesa pues ya escribieron a través de varias vías indirectas que fue muy desagradable, porque digo, yo no quiero hacer de mi caso particular, que al final, pero también pensé, es que si esto me pasa a mí, que tengo herramientas para denunciarlo, ¿qué le habrá pasado a las 50 personas que han llamado a lo largo del día de hoy? De tal manera que, claro, hablaré con ellos, voy a reunirme con el centro, y efectivamente luego tuve oportunidad de hablar con colectivos que trabajan con Montesa, ahora sí Montesa, con los profesionales, y yo sé que Montesa es un centro que funciona muy bien, que hay gente muy capaz, que hace un trabajo valiosísimo, y que probablemente la persona que me coge el teléfono pues fue la mala suerte de que era la menos formada, la menos indicada y la que peor estaba enterada del asunto. Pero todo esto iba a lo último que ya digo, que hace referencia a la pregunta, y es que al hilo de ese hilo de tuit que se viralizó denunciando esto que me había pasado, yo recibí, nunca había vivido en primera persona tan claramente el estigma por este tipo de cuestiones, alrededor de 500 o 600 menciones llamándome sidoso, diciéndome todo tipo de barbaridades, que no lo digo por victimizarme yo, que es lo de menos, sino porque me parece un síntoma de hasta qué punto se está generando un monstruo que sigue existiendo ahí, que obviamente eran cuentas en todas de extrema derecha, haciendo referencia a cuántas pollas te habrás comido para no sé qué, y sobre todo denotando una cosa que es la fundamental, que es ¿en qué momento asumimos que las personas heterosexuales no se tienen que hacer análisis periódicos? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hay de extraordinario en ¿por qué en el colectivo nos cuidamos más? También en ese sentido. Precisamente porque históricamente hemos estado atravesados por este tema. Tenemos mucho más asumido que tenemos que hacernos controles periódicos. Pero ¿cuántas cuántos hombres heterosexuales con todo tipo de prácticas y con todo tipo de relaciones, y que probablemente tienen también posibilidad de contraer no solo el VIH, sino infecciones de transmisión sexual, nunca jamás en su vida se hacen análisis porque creen que no lo necesitan, que eso no va con ellos? De hecho, Ya me callo. hay un dato, por complementar, hay un dato de Londres que es la primera vez que ocurre que en los nuevos diagnósticos el número de diagnósticos es superior en heterosexuales que en HSH. Precisamente por lo que primera vez. había Precisamente porque la despreocupación es tan absoluta
que eso ha llevado a que las cifras pues eso, se den la vuelta y que se pueda generar un problema en el futuro por esa despreocupación tan absoluta que hay entre las personas que no pertenecen al colectivo LGTBI, que llevan con esa preocupación desde hace mogollón de años. Una cosita, yo lo decimos mucho cuando en las redes ves hombre heterosexual casado con mujer, busca sexo con hombre heterosexual. Así, sí, en todas partes. Bueno, hay muchos que es mentira. Bueno, que es por tanto, bueno, que puede es ser de todo. A ver, puede ser mentira, no, Hay de es todo. decir, hablamos mucho, se habla de hombres que tienen sexo con hombres. Sí, totalmente. Aunque públicamente sean heterosexuales, casados por la Iglesia Católica, o como sea. Efectivamente, esa era la segunda parte de la pregunta, ¿no? Porque apenas se habla de ese GBHSH, ¿no? Hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Eso acaba de hilar un poco la pregunta en cuestión. Sí, Realmente pues queda más que respondida, desde luego. Efectivamente. Muy bien. Pues, Ramón, vamos contigo porque creo que además pues es que nos tienes mucho que contar, o sea, eres un activista histórico y a mí me gusta, en una entrevista que vi tuya, decías que cuando te enteraste de que tenías VIH lo visibilizaste y la importancia de esa visibilización. Cuéntanos cómo fue tu proceso, además en aquella época, en los 90. A ver, yo la primera referencia que tuve del SIDA fue una mujer que conocía a mi familia, era la madre de una persona de mi edad, que vivía en el barrio de Salamanca, de clase alta, la primera trabajaba en la bolsa, y ella se contagió por una transfusión en una operación. Obviamente nadie sabe esto, ni yo voy a decir el nombre de estas personas porque no procede. Pero esa fue mi primera referencia, ¿no? Y bueno, pues claro, una situación terrible, entonces no había ningún tipo de medicación. Lavaban las sábanas hervían las sábanas con lejía, bueno, imaginaos, ¿no? En aquel momento. Entonces esta persona no era ni drogadicta, ni lesbiana, no, era una persona heterosexual, normal, de clase alta, y tuvo la mala suerte de contagiarse. Esa fue mi primera referencia, ¿no? Yo entiendo que me contagié en los años 80. El diagnóstico lo tuve en el año 93 y las pruebas me las hizo mi hermano. Entonces mi caso es un poco especial por muchas circunstancias, ¿no? Mi hermano me trajo las pruebas cuando yo estaba en mi puesto de trabajo, que era mi café teatro, estaba a última hora a punto de cerrar en la barra y me trajo las pruebas. Bueno, pues ha salido positivo. Pues yo sabía que tenía que hacer unas pruebas, ¿no? En aquella época, ¿cómo te lo tomas? Bueno, pues yo pensé, me quedan 1 o 2 años de vida, ¿no? Era lo que había en aquel momento. Entonces, lo que mi hermano me llevó a la unidad VIH del 12 de octubre, en donde empecé el tratamiento enseguida. Y quiero decir que en mi entorno familiar, laboral y social, obviamente yo cuando atendía a mis clientes no les decía que era VIH, pero mi familia, mis amigos, mi entorno sí lo sabían, porque yo lo que me propuse fue pues buscar toda la ayuda que pudiera tener, ¿no? Afortunadamente tuve la oportunidad de ir al 12 de octubre y eso fue fantástico. Fui también al grupo Entender en Positivo de COGAM para compartir con otras personas que estaban en mi misma situación y bueno, a partir de ahí pues sigues buscando cualquier cosa que te vaya a venir bien, ¿no? Y recuerdo que mi hermano me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es cuidarte, comer bien, descansar, tomar la medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues al final lo que ha pasado es que han pasado 40 años, he sobrevivido, soy indetectable, intransmisible, gracias a estas maravillosas cajitas y a estos botecitos. Este es uno que toma tu hija, Tibikai. Yo tenía la carga viral absolutamente disparada, parece ser que era uno de los casos a nivel mundial que más resistencias había desarrollado todos los fármacos, y en el 12 de octubre ¿tomas la medicación? Pero sí. Bueno, pues ya me acostumbré a vivir así, ¿no? Cuando me pasaron a La Paz, empecé el tratamiento con Tibikai y con otras cosas, y bueno, tomo mucha medicación, pero gracias a eso estoy vivo, estoy visible. Este año, como sabéis, es la primera vez que se organiza en el mundo el orgullo positivo para visibilizar el VIH.
por eso hicimos la marcha, la que nos acompañó Eduardo y, bueno, no sé, tú que estés aquí, imagino, y mucha gente más, ¿no? Y claro, yo no sé, podría hablar de muchas cosas, ¿no? Pero yo estoy vivo gracias primero al activismo, ACTA. El activismo nos trajo el matrimonio igualitario. La primera vez que yo me visibilicé, digamos, ya con cámaras, pues fue en 2005, cuando Pedro Cerolo nos casó a mi marido y a mí, un día como hoy, no, un día como mañana, el 30 de noviembre, para visibilizar el VIH. Pues fue un acto, a Pedro le gustó mucho la idea porque era visibilizar el VIH. Entonces, cuando yo lo visibilicé públicamente, pero vamos, no lo había ocultado, digamos, en mi entorno, ¿no? Y ahora es el momento en el que estamos, ¿no? La parte positiva, yo me considero una persona muy positiva, soy VIH positivo y soy positivo porque he sobrevivido gracias a la sanidad pública, gracias al activismo, gracias a la investigación, ¿no? O sea, activismo e investigación, el activismo nos trajo a la investigación, y la investigación solamente, la investigación nos trajo los tratamientos, y los tratamientos solamente... Has dicho que fue en el 93, cuando... En el 93 me diagnosticaron. ¿Y el tratamiento cuando... los tratamientos que tú Yo empecé a tomar la ZT, que era lo único que había entonces. Claro, o sea, ¿qué quiere decir? Que iba a llevar muy poco tiempo... Hasta el 96 no empezó la terapia triple. Claro, Fue la que realmente ha cambiado. empecé con el retrovir, o ya se me han olvidado el de tal, bueno, no sé. Participé, como lo contó un médico de La Paz años después, de que siempre le tocaba el grupo de control, ¿no? El placebo, me da placebo. Entonces, por eso desarrollé tantas resistencias, ¿no? Pero aquí estoy, o sea, no, quiero decir, pensaba que iba a vivir 2 años y ahora a veces digo, pues no sé, posible que llegue a los 100 a este paso, porque llevo toda mi vida cuidándome y esa es mi realidad, ¿no? Entonces, por eso cuando la gente de Trabajando en Positivo me propuso colaborar, pues hicimos un vídeo muy bonito. Yo entonces estaba trabajando como asesor de medio ambiente y movilidad en el ayuntamiento con Inés Sábanes y pues, di la cara porque no todo el mundo puede hacerlo, ni nadie tiene por qué hacerlo, ni sentirse obligado a hacerlo. Pero puesto que yo he tenido la posibilidad de sobrevivir y de, no sé, como actor, pues tampoco me he sentido nunca discriminado en el medio artístico, ¿no? Pues, oye, ¿por qué no dar la cara por tanta gente que no puede hacerlo, ¿no? Y además era discriminación en el ámbito laboral, ¿no? Pues, no es mi caso, pero es un caso raro, o, bueno, pero implica también un avance, yo creo, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de marginación, de discriminación, etcétera, 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 de injusticia, pues hay que visibilizarla, porque lo que no se visibiliza no existe, y si no existe, pues nadie te hace caso, ¿no? Entonces esa es un poco mi experiencia, y que quería un poco resumir en ese sentido. Sanidad pública, gratuita, universal, para todos, todas y todes, quiero decir, aquí, pero en todo el mundo. O sea, Naciones Unidas, yo recuerdo una persona ahora no me acuerdo el nombre, pero vamos, decía, hablando de la pandemia del COVID, ¿no? Decía, es que necesitamos sanidad pública universal en todo el planeta. Entonces, claro, de eso estamos muy lejos por la enorme cantidad de personas en todo el mundo que no tienen acceso a los tratamientos o que ni siquiera saben que son portadores, que son positivos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso aquí en Madrid vemos que hay personas migrantes o en situación administrativa irregular o como se le quiera llamar, que no tienen acceso a los tratamientos, que es algo ilegal, ¿no? Entonces dices, pero es que una pandemia no la controlas si no tienes una sanidad pública fuerte y si no tienes a toda la población con acceso al tratamiento. Es imprescindible, y lo hemos vivido con la pandemia del COVID y con la del VIH, pues también, o sea, es diferente porque han pasado muchos años, ¿no? Hay muchas diferencias, pero yo creo que este es un mensaje muy, muy importante, ¿no? Si no nos cuidamos todas y todos, no, o sea, es decir,
nadie te va... hablabas tú del coste, y una vez hice, cuando todavía se veía el precio de venta al público, y calculé que eran con entre 6.000 y 8.000 euros al mes mi tratamiento, solo las pastillas. Aparte, pues, analíticas, consultas, etcétera, 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 ¿no? Eso, obviamente, pues, la sanidad privada no te lo va a dar, ni siquiera si puedes pagarlo, ¿no? Porque no puedes comprar los medicamentos en una farmacia. No, bueno, no sé cómo, no sé si hay mercado negro con esto, no para logrado. Es legal. O sea, Ya, pues, ese tipo de que lo haya, no lo haya, pero vamos. Entonces, o sea, no es un argumento, es que esto afecta a toda la población, punto. Si no tomas precauciones, si no, pues si tienes la mala pata de que te pase algo que no tenías previsto y que hace que te afecte, ¿no? Bueno, pues ha habido muchos avances, y otros avances creo que los especialistas podéis a lo mejor hablar mejor, pero bueno, pues la PrEP, en fin, los avances que ha habido en los tratamientos son fantásticos. Ahora, ¿qué es lo que queda? Pues queda muchísimo, y bueno, pues este año estamos con esta campaña de visibilizar el VIH, ¿no? Soy indetectable, quiere decir intransmisible, no hay ninguna razón para discriminar a una persona, ni laboralmente, ni socialmente, ni en ningún aspecto, porque sea seropositiva. O sea, es algo que hay que quitarle a la gente de la cabeza. Te iba a preguntar eso. En ese tránsito desde los 90 hasta ahora, ¿tú has notado ese cambio en la sociedad de esos avances? Es verdad que médicos los estamos contando, avances médicos hay a otro ritmo, no el que nos gustaría quizá, pero sí, los hay, pero a nivel sociedad. Mucho avance, por supuesto, en los tratamientos, pero yo creo que en la sociedad sí y no. O sea, por ejemplo, lo de trabajar en positivo a mí me interesó mucho, me gustó mucho, porque trabajan con sindicatos, con empresas, entonces ahí están haciendo un trabajo muy interesante en las empresas para erradicar el estigma del VIH. Yo creo que es muy, muy positivo. Ahora, en el conjunto de la sociedad, pues yo creo que desgraciadamente se ha olvidado un poco, ya bueno, esto es una cosa ya que pasó hace mucho tiempo, incluso hay gente incluso que tiene fantasías, en fin, no sé, bueno, las redes sociales entras en Grindr y tal, y gente que busca sexo con alguien que le pueda transmitir el bichito. O sea que hay gente muy loca, ¿no? Por todas partes, pero socialmente yo creo que sí ha habido un cierto retroceso en cuanto que es menos visible. Quizás por eso era tan necesario hacer este orgullo positivo después de 40 años. De todas formas, es cierto que hay un estudio concreto que se ha hecho alrededor de toda España, en el que pues, miran las actitudes que tenían las personas hacia el colectivo de personas que tienen VIH. Y se han hecho 3 olas diferentes, una en 2008, una en 2012 y otra en el 2021. Y la verdad que es cierto que los porcentajes de algunos de los ítems que se medían se han reducido. Esos ítems eran, por ejemplo, ¿usted estaría dispuesto a que su hijo fuera a una clase donde hubiese otro chaval con el VIH? Pues en 2008 ese porcentaje era altísimo. Aún así sigue habiendo en torno a un 32% de personas que dicen que no lo harían, que es un montón, pero es cierto, esa es una reducción. ¿Evoluciona ahí? Sí, pero lo que nos queda. Lo hemos visto, una de las cosas que por ejemplo yo recordaba de eso, de los que crecimos en los 80, esas manifestaciones que se hacían en colegios de padres queriendo expulsar porque se habían enterado que había un alumno que tenía VIH. De hecho, además hace poco que se viralizó un tuit de un capítulo de Farmacia de Guardia donde se hacía un alegato en defensa de una niña que era un caso real, y la niña no era una actriz, era la niña con la que había pasado. O sea, que es verdad que no estamos ahí, por suerte. O sea, sí que esa evolución, por suerte sí que se ve. Y por ejemplo, Ramón, entonces, ¿qué más cosas se pueden hacer para visibilizarlo? Pues como decías tú, con lo de Yo Trabajo Positivo, esta semana que se está haciendo, ¿qué podemos hacer más para quitar, para ir eliminando ese estigma? Ese 30% que decía en este caso Daniel, ¿cómo podemos seguir reduciéndolo? Pues yo creo que entre otras cosas con charlas como esta, divulgación, conocimiento, que toda la población debe estar informada de todos aquellos temas que nos afectan a todos, ¿no? Sea el COVID, sea el VIH, sea
hablamos eso, de algo comunitario. Claro. Hablamos de más del 50% de mujeres y niñas, que es lo que comentamos antes, que parece que ese dato no lo tenemos, pero Claro, ahí ha habido una evolución enorme, porque o sea, los primeros tiempos que se hablaba del cáncer gay, de las 3 Hs, haitianos, hemofílicos, homosexuales, heroinómanos, no sé qué. Pero bueno, la realidad... Lo que pasa es que por eso he querido hacer esa referencia de la primera persona que yo conocí que muriera de SIDA, ¿no? No eran... Bueno, tuve la mala suerte de que tuve una transfusión cuando todavía no estaba controladas las transfusiones de sangre, ¿no? Pero esa es la realidad, o sea y en cuanto a qué hay que hacer, yo creo que queda muchísimo, a nivel mundial queda todo. Aquí, pues bueno, pues hemos hablado de los tratamientos, del estigma, de la discriminación laboral, de la información, de la prevención, no sé qué más se puede hacer, ¿no? Visibilizarlo. Sí, seguir. Visibilizarlo, y luego además también para mí es una cosa muy bonita este año, ¿no? Que lo hacemos en positivo, ¿no? O sea, porque de alguna manera también celebramos que estamos vivos, que hemos seguido un largo camino, que hemos conseguido muchas cosas y quedan otras muchas por conseguir, y que ha merecido la pena, ¿no? Estoy lleno de agradecimiento hacia la sanidad pública, hacia el activismo, hacia la investigación, hacia todo aquello que a mí personalmente me ha permitido sobrevivir con una calidad de vida muy alta. Efectivamente, estar aquí para contar lo que es lo importante. Vamos a continuar con Maite, que como ya hemos dicho forma parte de la unidad VIH del 12 de octubre, que nos va a hablar pues, de esa perspectiva sanitaria. Maite, existen evidencias contundentes de que las personas que viven con VIH, con una carga viral indetectable, no se puede transmitir el VIH mediante las relaciones sexuales, ¿no? Un concepto que ya hemos ido apuntando, ese indetectable igual a intransmisible. Desde tu perspectiva, explícanos un poquito más en qué consiste esta cuestión que es muy importante. Vale, bueno, pues indetectable igual a intransmisible. ¿Qué significa indetectable? Indetectable, nosotros consideramos, o sea, cuando un paciente se hace un análisis y en su analítica aparece indetectable, esto ocurre cuando ha tomado tratamiento durante un tiempo, actualmente no muchísimo, puede haber variaciones, y cuando llegamos a este punto, el paciente, o sea, consideramos que el virus está controlado y que no tiene capacidad para infectar. Entonces, al paciente le decimos, estás controlado o en vías de control, ¿no? Que estamos en el objetivo que queremos, que nos hemos marcado, tienes control virológico y además tú no vas a transmitir esa infección. Esto ha supuesto muchísimo, un gran avance. Todavía cuesta creerlo y hay veces pues que hay que insistir en que esto es así. Y bueno, pues las parejas que están estables y que quieran tener relaciones sexuales, todos sabemos, nosotros seguimos recomendando el preservativo pues como un medio de prevención de otras enfermedades de transmisión sexual y bueno, también es un método anticonceptivo. Pero es cierto que una pareja estable que quiere tener relaciones, como la mayoría, no sé, de todo el público que hay, si tenéis una pareja estable, estéis casados o no, si os ponéis protección, o sea, os protegéis o no os protegéis. Habitualmente no te proteges. Entonces, si vives con una persona que vive con el VIH y tú no tienes la infección, puedes tener relaciones sexuales con esa persona que no te va a contagiar. O sea, esto es clarísimo. Es verdad que ha costado mucho, ¿verdad? Porque, ha sido casi... pero esto pasa, yo creo que en casi todo en la vida. Primero es la sociedad la que se mueve y luego ya por fin, oficialmente, y después de hacer ensayos y que esté todo muy atado,
se oficializa, ¿de acuerdo? Entonces se hizo un estudio muy importante en el que se hicieron, se estudiaron las relaciones sexuales sin protección de parejas, digamos, serodiscordantes. ¿Eso qué significa? Que uno es seropositivo y el otro seronegativo. Y no hubo ningún tipo de infección. Pero este estudio se planteó porque la gente, una vez que ya es normalizado, tenía sus matrimonios, como digo siempre, oficiales o no, da igual, pero vivían en pareja, y claro, la gente pues no se infectaba, y las familias tenían hijos y los hijos tampoco se infectaban. Entonces, a partir de ahí es cuando se ve pues claramente que eso, o sea, se vio que no era así, que eso era así, pero hasta que no llegó el estudio, y después, digamos, como que costó, yo creo. ¿A que sí? Los que estáis ahí en el activismo, ¿a que sí? A partir de la experiencia, ¿no?, de las personas, es decir, las personas que tomaban tratamientos y tenían relaciones sin protección con sus parejas y no se hacía ninguna transmisión, a partir de esa experiencia vital, ¿no?, se hicieron numerosos estudios, hay dos particularmente, Partner 1 y Partner 2, que se hicieron contando en torno a 60.000 relaciones sexuales sin protección entre parejas serodiscordantes, y no se produjo ni una sola transmisión. A partir de ahí, pues tienes un estudio científico que apoya una realidad, ¿vale?, que se sabía antes o se intuía antes, pero ya tienes datos que lo demuestran, ¿no? Y a partir de ese momento se ha podido hablar de esto de indetectable, es igual a intransmisible. Yo tengo VIH desde hace 28 años, casi toda mi vida he sido indetectable porque he tomado el tratamiento. Yo, por decisión de mis parejas principalmente, he tenido relaciones sin ningún tipo de protección, y ni una sola de mis parejas se le ha transmitido el VIH. O sea, han sido todos seronegativos. Entonces, es algo que, además de, bueno, un dato científico, para las personas que tenemos VIH nos ha cambiado radicalmente la manera de vivir, ¿no?, el estado serológico. O sea, no os imagináis la preocupación que hemos podido tener durante muchísimos años de sentirnos responsables de que pudiésemos transmitir el virus a otra persona. Con indetectable igual a intransmisible, ahora, o sea, la historia es completamente diferente. Yo ahora me enfrento a las relaciones sexuales de una manera completamente diferente. Tranquilo, relajado y sin ningún tipo de preocupación. Sí. Yo creo que Me diagnosticaron, yo había tenido una pareja, ya no estaba con él, pero yo necesitaba que se hicieran las pruebas. Y fue muy complicado porque a él le costaba mucho, no quería, o sea, le daba mucho miedo. Afortunadamente se lo hizo y no estaba contagiado, pero esa tensión de, no sé si he contagiado a este chico, y no se hace las pruebas y no me dice qué ha pasado. No sé, claro, eso ha cambiado muchísimo. Ahora, es indetectable, pues tener relaciones sexuales sin protección no vas a transmitir el virus. hay una cosa que quería decir, pues no sé, que si en algún momento, bueno, pues de vuestra vida os encontráis con una persona que tiene VIH, o bueno, o conocéis, no sé, pues ahora pues los chavales que quieren empezar a ser más activos sexualmente, y conocen una persona que es seropositiva, y te enamoras de esa persona y te gusta y estás a gusto con esa persona, y en un momento dado te dice que es seropositiva, pues no perder la oportunidad de seguir con ella o seguir conociéndola solo porque sea seropositiva. Es decir, dar esa oportunidad, porque de verdad que es que no lo va a transmitir. Si toma su tratamiento, no lo transmite. Yo creo que esto es algo, o sea, yo lo pongo como muy en valor, dejarlo claro, porque sí que en la consulta pues tenemos pacientes, tanto hombres como mujeres, que a veces ya tiran la toalla porque gente que está de muy buen ver,
o sea, gente maravillosa, o sea, que no es que no liguen. Y estoy hablando de todas las franjas horarias, de edades, ¿vale? Y también horarias, es decir, da igual, te lo puedes encontrar tomando un café en una charla como esta, ¿no? Después en el café. Pero que, pues que tiran la toalla y dicen, mira, Maite, es que ya no me interesa, porque es que me dicen que soy maravillosa y encantadora, pero yo que quiero ir por delante con lo que tengo y ya me dicen, me encantas, pero es que ya me has dicho esto y ya no. Y esto es una pena porque de verdad que es que no tiene mucho sentido. Y pues con la gente joven igual, si lo que hay es que protegerse, o sea, protegerse ¿cómo? Pues tomándose la medicación, el que lo tiene, y bueno, si las parejas, que también las parejas pueden ser cerradas o abiertas. Entonces, si de mutuo acuerdo nosotras tenemos una pareja abierta y somos, o sea, no, nos gustamos nosotras, pero además también nos gustan los hombres o nos gustan otras mujeres y queremos tener relaciones sexuales con otras personas de mutuo acuerdo siempre, pues entonces sí nos tendremos que proteger si alguna de las dos no tiene la infección. De hecho, tenemos casos de parejas serodiscordantes que viene la pareja, es que claro, y decimos, no, hacemos las preguntas correspondientes y claro, es que esa persona ha estado con otra persona y esa persona o no sabe que no tiene VIH o es que no se está tomando el tratamiento y no. Entonces, estos casos han pasado y de verdad que no, que la gente vive, tiene hijos, hace su vida, pero hay una cosa muy importante, la mayoría lo tiene que ocultar. Y digo lo tiene que ocultar porque la sociedad no está preparada para decir abiertamente, no es que lo vayas a publicar, pero igual que, hola, ¿qué tal estás? Decir, pues ir a los controles y estoy bien. Esto no lo puede decir un paciente, pero si tiene cáncer, yo qué sé, si tiene un linfoma, sí, y colín, y qué tal, y la quimio, y no sé qué, y pobre y tal. Y en cuanto a lo de ganarse las cosas que tú antes has comentado, o lo del tema de porque tenemos que pagar los vicios, pues es que la mayoría de la gente que tiene cáncer de pulmón en este país es porque ha fumado. Entonces, y si no ha fumado activamente, ha fumado pasivamente. Y cuando te llega alguien a la consulta y le diagnostican un cáncer de pulmón y dices, por vicioso, no sé, no se te ocurre. Entonces, esto lo tenemos que desterrar. Actualmente se financia el tratamiento para el tabaco y está muy bien porque si la gente deja de fumar no enfermará tanto o no enfermará, y esto también supone, aparte de un bienestar para esa persona, para su entorno y también para la sociedad y para el gasto sanitario. O sea, que las medidas preventivas se deben de tener. Y el problema del tema sexual es que no se trata en casi ninguna parte. Y si queréis, no sé si queréis levantar la mano. Aquí, ¿cuántas personas, o sea, igual que vais al ginecólogo, al urólogo, al dentista, cuántas personas se plantean que se tienen que hacer y que os hacéis una analítica de colesterol? ¿Cuánta gente de aquí se ha hecho una serología de VIH en su vida? Dos, yo también. Bueno, pues la verdad es que es una proporción muy alta con respecto a la población, pero y a la que vas a que te hagan el control del colesterol y te toman la tensión y tal, pues preguntarle a vuestro doctor o a vuestra doctora, oye, ¿y yo me podría hacer una serología? Porque, claro, hay veces que dices, bueno, el que es activo sexualmente, sí, vale, pues dices, me cuadra, o tiene 20 años o tal, o ha llegado con alguna otra enfermedad de transmisión sexual y dices, sí, vale, pues a este voy si lo pido. Pero yo qué sé, a esa señora mayor de ahí, ¿cuántos años tienes? 77. Pues es que viene conmigo, yo que soy la enfermera.
es que no se me ocurre preguntarle por sus relaciones sexuales. ¿Las tendrá o no las tendrá? Pero, como puede ser mi madre, que de hecho es mi madre, yo digo, mi madre, ¿quién se imagina a su madre practicando sexo? ¿O a su abuela? Pues no te la imaginas, pero resulta que yo no sé en realidad lo que hace mi madre. Entonces, a veces tenemos diagnósticos muy tardíos en personas mayores, tanto hombres como mujeres, porque tú no te imaginas que estoy en la consulta, que esta persona que está viniendo cada 2x3, que ahora está muy cansada, que ahora tiene no sé qué catarro, que no remonta, que lo que tiene es una infección por VIH. ¿Y quién se lo imagina? ¿Por qué? Porque precisamente se ha enfocado en un colectivo determinado y resulta que esta infección puede abarcar a cualquiera. O sea, es que como hay una forma de la infección que son los que son progresores lentos o también y otros que son controladores de élite, que es gente que lo tiene indetectable y no lo sabe. Pero los que progresan lentamente, en algún momento el virus decide que se pone manos a la obra y claro, y puedes estar mucho tiempo sin saber que eres seropositivo. Entonces, oye, a ver si cuando vayáis a la de cabecera, como no tienen nada que hacer ahora últimamente, oye, mira, me he planteado que es que yo nunca me he hecho una serología de VIH. ¿Esto me lo podríais pedir? Y os aseguro que os la piden. ¿Sí? Espero que no haya ¿Sí? sorpresa. ¿Por las buenas? Claro. Yo a mi doctora de cabecera, que me conoce hace muchos años, le pides una citología y te dice, ¿has cambiado de pareja? Y yo con la misma, y dice, pues entonces no. Eso es mi doctora. Pídele una serología. Y me dirá, ¿tú para qué? Hombre, pues porque quiero saber mi estado serológico. No te lo dan. Pues deben de dártelo, porque es un derecho que Pues tenemos cambia de todos. médico. Cambia de médico. Debemos de conocer todos nuestro estado serológico, porque tú no sabes en qué momento. Y ahora es verdad que hay muchos controles, pero en aquella época, como has dicho tú, tu primer conocimiento fue ese, pero mi primer conocimiento fue en el hospital de Getafe, que lo acabamos de abrir. Y fue una señora de 65 años que venía con una neumonía que cuando se le hicieron las analíticas y se vio la radiografía, era compatible con una neumonía que es típica de cualquier paciente inmunodeprimido. ¿Vale? Que también hay otros pacientes inmunodeprimidos que pueden tener este tipo de neumonías. Y resulta que es que yo no me imaginaba, la señora, falda cuadrada de la época, medias por aquí, las de rodilla, bajo la rodilla, peinado típico de la época de una señora de 65 años, que yo me la imaginaba con el carrito yendo a la compra, ama de su casa, conocido único varón. Pues la primera seropositiva que yo, sabíamos que estaba muy malita. Y dije, jolín, porque en esa época, sobre todo, la población mayoritaria era la época de la heroína y compartían jeringuillas y se infectaban. Que te llegara un chaval pues puesto hasta arriba y tal, pues dices, igual este lo puede tener, pero la de 65, ¿quién se lo imaginaba? Nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía que era de estos y de estos. Y al final, la mayoría de la población que está infectada son mujeres. Es verdad que en España ha cambiado el perfil de la época de la toxicomanía a que ahora la mayoría de los pacientes que tenemos son hombres que tienen sexo con hombres, sobre todo españoles y en segundo lugar provenientes de Latinoamérica. Pero es que yo tengo una colección, mi colección de ancianos entrañables, y el paciente más longevo que teníamos se murió en abril con 94 años.
era uno de los supervivientes, y tengo otros de 90 y tantos que están como peras limoneras, y otros están más cascados, pero como toda la franja de esa población. Y entonces, pues eso, que sepáis que esto afecta a todo el mundo, que puede afectaros, que tampoco hay que estar agobiado, pero eso de, aunque tenga pareja, hacerme cada año una serología, no está de más. Pues vamos con otra pregunta, algunas ya las has ido respondiendo tú tal cual. Sí que estamos viendo un giro importante en torno a la importancia de la salud mental. Directamente en vuestro centro, por ejemplo, ¿se da toda la atención psicosanitaria necesaria para los pacientes, por ejemplo? ¿Vemos que atención directa en cuanto al tratamiento y demás sí? ¿Asistencias? Hay equipos en España que sí tienen psicólogos o psicólogas, ¿no? En el 12 de octubre, cuando se realiza algún estudio, sí que ha participado algún psicólogo, pero no tenemos directamente. Nos encantaría tener un contacto, pues, psicólogos, y además algún contacto siempre fijo de trabajo social. Hacemos lo que podemos, el grupo, los que estamos, hacemos lo que podemos, incidimos mucho en cómo te encuentras, qué tal te va, a todos los niveles, y después pues siempre tenemos el recurso de aquí, de mi compañero y otros compañeros. Mandamos a las asociaciones, les ofrecemos las diferentes asociaciones para que llamen por teléfono. Si no se atreven, llamamos nosotros directamente. A veces algún paciente se ha puesto ahí en la consulta, pero también dejamos un poco de libertad que ellos decidan si quieren contactar o no, y les dan apoyo. Tienen personas especializadas. Además, también hay hay personas que vienen con el VIH que también esto de estar con alguien que está pasando por lo mismo que tú o parecido, pues siempre viene bien, ¿ves? Entonces, pues son un poco los que están ahora haciendo, yo creo, esa labor. Es verdad que si alguien vemos que hay que enviarle a salud mental, se le envía, pero igual el colapso, luego no me van a entender, no quiero que me den pastillas. Bueno, claro, porque un poco cuáles son, digamos, los principales miedos o las primeras preguntas que te hace una persona que acaba de ser diagnosticada y llega directamente a vuestro centro. Me imagino que más o menos todo el mundo irá con las mismas preocupaciones, ¿no? Pero más o menos, teniendo en cuenta que es un perfil muy amplio, que ya hemos hablado de que no es un perfil concreto, ¿cuáles son los principales miedos, las principales preguntas que te hacen cuando llegan directamente al centro? Pues, a ver, cuando llegan, bueno, las reacciones son múltiples, pero la mayoría cuando llegan, bueno, es verdad que a la primera que ven es a la enfermera. Somos las que recibimos por primera vez al paciente en un diagnóstico reciente. Pues primero vemos un poco cómo está la persona. A veces empezamos directamente a darle información. Le preguntamos, otra de las cosas que hacemos, le preguntamos cómo estás. Muchas veces esto supone desmoronarse, porque es verdad que hay mucha información en internet, hay gente que llega y dice, ya lo he mirado todo, ya lo sé todo, y dices, uy, está ahí como muy atacado, o está como muy, no sé cómo, muy para adentro. Entonces intentamos conectar con ellos, a veces, casi siempre lo conseguimos, casi siempre. Y entonces ahí es cuando aparecen esas preguntas. No, pero es que pues, los miedos son, me voy a morir, me van a rechazar, voy a estar mal. Entonces, con la información y con el apoyo que les damos, yo creo que la cosa va bien. Nosotros allí lo tratamos con mucha normalidad. Es uno de los oasis que existen, porque cuando te pasa esto, dices, madre mía, ahora cuando llegue me van a... Pues lo que hay instalado, me van a culpabilizar, me van a decir yo qué sé, de todo, yo qué sé, guarra, ¿qué has hecho? ¿Dónde te has metido? Lo típico que todos tenemos en el ADN, pues de lo que nos han transmitido, o sea, es así, nos han transmitido miedo, pónselo, pero con miedo, y luego a ver qué es lo que estás haciendo.
Entonces cuando llegan allí ven que culpa ninguna, el miedo al rechazo también. Y yo, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Hay gente, parece mentira que haya gente que con todo lo que hay de información todavía piense que si lo tocas, que si lo abrazas, que... Entonces, claro, en nuestra consulta hay mucho contacto físico, muchísimo, y hay muchas veces que hay un abrazo, y la verdad es que a mí nunca me ha abrazado nadie, y tengo una enfermedad crónica desde hace 52 años, pero yo nunca he tenido esa oportunidad. Pero claro, la gente cuando llega hecha polvo con una cosa de estas y pensando que te van a machacar, pues entonces vas tú y dices, a ver, anda, ven, cha, o toma un vaso de agua, o habitualmente pues vamos a manos descubiertas, es decir, no nos ponemos guantes, que muchas, sabéis que los sanitarios enseguida estamos con los guantes, pues en esa consulta no hay guantes, salvo que vayas a hacer cualquier intervención como a cualquier otro paciente. Entonces, esto, ¿verdad? Pues es normal querernos, o sea, es muy importante el contacto físico, porque esto supone mucho para mucha gente. Y se crea un cordón umbilical que entonces ya la enfermera es para todo. Y ahí es ya cuando la enfermera... Decías antes, ahí entonces tendrán el apoyo de entidades como por ejemplo pues Daniel, en este caso. Yo creo que además lo que hacéis vosotros en el grupo de trabajo sobre tratamientos VIH es muy importante a muchos niveles, hasta el punto que estáis reconocidos como una entidad que tiene un valor, ¿no?, divulgativo y institucional. Cuéntanos allí qué es todo lo que hacéis. Pues nosotros hacemos atención integral a pacientes, ayudamos a dar acceso al sistema sanitario a personas migrantes que temporalmente no tienen acceso y que en determinadas comunidades ese acceso es bastante más complejo, como por ejemplo en la que estamos ahora mismo. Aparte les damos asesoramiento jurídico pues en todo su proceso de arreglo de papeles migratorios, empadronamiento. En caso de que no tengan tratamiento, nosotros tenemos un servicio de farmacia solidaria entre varias ONGs que estamos en contacto. Hay muchos pacientes que cuando se cambian de tratamiento o que vienen de sus países y les dan un tratamiento nuevo nos ceden esos tratamientos para que esas personas que temporalmente no tienen se lo podamos nosotros facilitar hasta que consigan el acceso. Y aparte sí tenemos una labor muy importante divulgativa. Nosotros publicamos numerosas guías relacionadas con el VIH, hepatitis, ITS. Tenemos nuestra página web y tenemos una herramienta muy importante que es la noticia del día, que es que cada día publicamos una noticia que tenga que ver con cualquiera de estos temas y la enviamos aproximadamente a 7.000 suscriptores, entre los que hay muchísimo personal médico y muchísimo personal de otras asociaciones para que estén informadas día a día. Meterte en nuestra página web y suscripción a la noticia del día. Vamos a la piña publicitaria ahora mismo. Es uno de esos servicios también, aparte de las guías. He traído aquí alguna guía de las que nosotros publicamos, por ejemplo, transmisión sexual del VIH, que creo que es una guía súper completa que todo el mundo debería leer porque es, vamos, buscar información sobre el VIH en internet, te puedes encontrar mucha información buena, pero te puedes encontrar PTT-VIH. Por lo cual hay que buscar fuentes, ¿no?, que te den información veraz y fidedigna, ¿no?, para estar bien informada. Otras simplemente pues sobre tratamientos, hacemos publicaciones de folletos y también damos talleres, charlas, hacemos muchos talleres para personas migrantes que no tienen absolutamente ni idea ni han oído hablar en su vida del VIH y más charlas relacionadas con los tratamientos, con los avances en los tratamientos, los inyectables que van a aparecer dentro de poco. Y aquí en Madrid principalmente nos ocupamos de ayudar a las personas migrantes a acceder al sistema sanitario y un servicio de atención multicanal. Cualquier duda, pregunta que tengan sobre el tema, nosotros la solucionamos, aparte del apoyo emocional que hablaba antes Maite.
porque tenemos grupos de apoyo, tenemos un grupo de pares que son personas que tienen VIH, pero que bueno, su proceso de aceptación está un poco más evolucionado y pueden hablar con otras personas recién diagnosticadas para hacerles un poco más leve ese proceso, ¿no? de aceptación del VIH. Y aparte tenemos un psicólogo si consideramos que el caso en ese momento necesita un tratamiento psicológico. Y como nosotros, o sea, nos hemos dado única asociación en Madrid que hace este tipo de cosas, hay muchas más y todas ofrecemos más o menos los mismos servicios, pero que lo que hacemos es complementar, ¿no?, esos servicios, esa cartera de servicios que ofrecen los hospitales, ¿vale?, los centros de salud, pero que ellos pues, no tienen la capacidad o los medios. Nosotros somos el complemento perfecto para dar una atención integral al paciente con VIH y en el fondo pues mejorar su calidad de vida. Claro, sí. Hay un vínculo muy estrecho. Sí. En la Paz, por ejemplo, sí hay una psicóloga en la unidad VIH en La Paz que trabaja con apoyo positivo. Es decir, que, o sea, que está la relación. ¿Tú con quién tienes el cordón? ¿Tú con quién tienes el cordón? Yo con quién. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con el Infantano. Sí. ¿Quién fue? Nos hemos dividido los hospitales. En el 12. Perdona. ¿Tuviste cordón con alguien? No sé, con Fede, con Adelina, con Merche. ¿Con quién? De todos. ¿No tenías a alguien? ¿Alguien específicamente? No. No, porque en esa época era más Yo abierto. creo sí. Con el doctor que es Federico Pulido y con Adelina y con... A ver, en aquella época el personal sanitario que estaba en las unidades VIH era personal voluntario, que se ofrecía voluntario. O sea, en aquella época no cualquier personal sanitario estaba dispuesto a atender a personas seropositivas. Es decir, que eran personas con una calidad humana, ¿no? O sea, si su jornada de trabajo terminaba a las 3, a las 5 de la tarde seguían allí, ¿no? Es decir, es una cosa que me impresionó mucho cuando llegué, ¿no? Y cuando hablas del cordón umbilical, pues yo te digo, mi cordón umbilical eran fundamentalmente estas 3 personas a las que más veía, ¿no? Fede y las 2 enfermeras, Merche, Adelina y luego es otra doctora también, que no me acuerdo cómo se llamaba, tú utilizas. Bueno, O sea, es igual. Bueno, pues vamos a seguir con Daniel. En 2015, los Estados miembros de la ONU aprobaban los 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el SIDA forma parte de esa Agenda 2030. La respuesta de la ONU literalmente al SIDA es que nadie debería quedar atrás. ¿Tú cómo lo ves? Haciendo un poco, bueno, pues una recopilación de todo lo que hemos ido viendo, más todo lo que tú conoces, ¿crees que eso puede llegar a ser una realidad o se presenta como una utopía? Sinceramente. Pues más bien como una utopía gorda. O sea, de hecho no hay más que fijarse, particularmente en Madrid, no hay que irse muy lejos, ¿no? Podemos obviar el tema de que hay un mogollón de países de África que no tienen ningún acceso a ningún tratamiento, pero vamos, aquí en la Comunidad de Madrid se niega el acceso a las personas migrantes al tratamiento cuando pueden suponer un problema de salud personal y un problema de salud pública. Y es cierto que se están haciendo pequeñas cosas. Diferentes asociaciones de Madrid nos hemos reunido en varias ocasiones con la Dirección General de Salud Pública precisamente para exponerles el problema, para que se den cuenta, ¿no? Es decir, si tú a una persona que necesita un tratamiento para ser detectable no se lo das, esa persona, si tiene relaciones sexuales sin protección, puede transmitir el virus y puede que otra persona tenga VIH con el consecuente gasto sanitario para el resto de su vida que puede tener esa persona. O sea, que aunque solo sea, si lo miras desde un punto de vista económico, o sea, merece la pena que todas las personas que tengan VIH tengan acceso al tratamiento. Bueno, nos hemos reunido en muchas ocasiones con ellos hasta que por fin han creado una instrucción temporal. Bueno, según dicen, quieren crear una instrucción un poquito más formal, el generar una tarjeta sanitaria para personas migrantes, a saber. Pero la instrucción temporal, de todas formas, cuando tú vas a los hospitales, porque nosotros una de las cosas que hacemos es acompañar a esas personas, porque tú llegas a un país nuevo con VIH, una de tus preocupaciones más gordas es decir, ¿cómo consigo yo el tratamiento para poder seguir vivo y no ponerme malo? O sea, es algo para seguir vivo. ¿Cómo me entero yo cómo funciona esto? Y sobre todo, la primera vez que voy al hospital, o sea, llegar a un hospital en un país
completamente nuevo, es un shock. O sea, es un shock. No saben dónde ir, les mandan de ventanilla en ventanilla, pero cuando nosotros hacemos el acompañamiento, por lo menos para facilitarles el que tengan que contar. Si tú ahora te acercas a cualquier hospital con una persona migrante, con la instrucción, ¿vale? Una instrucción que viene de propia gerencia hospitalaria, la mayoría dicen que no lo conocen, que no les ha llegado nada, que de cualquier manera les atenderán, pero que se les pasará una factura por la atención a una persona que ha reunido dinero para venir a España y no tiene más, y te siguen poniendo mogollón de trabas para que puedan acceder. Nosotros precisamente trabajamos en eso y seguiremos luchando en eso porque sabemos de la importancia que tiene, tanto a nivel individual como a nivel salud pública, de que todas las personas que tienen VIH tengan acceso al tratamiento. Así es. Sí, volviendo al tema de la discriminación, ya hemos analizado distintos planos donde la podemos encontrar, ¿no? Tanto a nivel físico, social, verbal, etcétera, ¿no? De cara a lo que es, por ejemplo, el acceso a los puestos de trabajo, incluso la posibilidad de mantener tu puesto de trabajo una vez que has sido diagnosticado con VIH. Realmente hemos visto que el riesgo de transmisión del VIH en el ámbito laboral no existe, pero ¿crees que siguen habiendo, me imagino que sí, dificultades tanto para mantener el puesto de trabajo como para acceder a un puesto de trabajo, etcétera? Bueno, creo que cualquiera puede contestar esa pregunta, cualquiera de los que estáis aquí. Bueno, de hecho, en muchas comunidades no puede ser taxista. Así directamente. En Bilbao, por ejemplo, hay determinadas restricciones para que si tienes una enfermedad infectocontagiosa que técnicamente no es infectocontagiosa, es pero infectotransmisible, lo pero está así, considerada así. entonces lo usan como te hacen presentar, ¿no? un certificado de que no tienes una enfermedad infectocontagiosa y entonces te niegan a ser no puedes ser taxista, o policía municipal, bombero, etcétera. O sea, hay determinadas leyes que restringen el acceso a personas que tengan enfermedades infectocontagiosas cuando el VIH no debería ser una enfermedad infectocontagiosa porque no se transmite a través de partículas ni por el roce, no, tiene unas vías de transmisión muy concretas y es una enfermedad infectotransmisible, pero como legalmente está considerada, pues hay determinados trabajos a los que no se puede acceder todavía. Y discriminación en muchos otros ámbitos. Tú ve a hacerte un trasplante capilar y di que tienes VIH. Pues probablemente te pongan una prima o te dejen al final porque dicen que hay que desinfectar, como si no hubiese que desinfectar. O incluso yo he hablado con personas que me han dicho que habían tenido problemas para adquirir una hipoteca porque como te piden un seguro de vida, o sea, porque claro, va vinculado a un seguro de vida y el seguro de vida no te lo... De todas formas, es cierto que ha habido una modificación, la ley cuarta de 2018, que dice que no se pueden hacer discriminaciones a personas que tengan VIH a la hora de contratar los seguros. De cualquier manera, luego esa ley continúa y dice, a no ser de que haya unos motivos justificados y que puedan presentar documentación a la que muchos seguros se agarran para o meter primas adicionales, y si a una persona que no tiene VIH le cobran 120 euros al mes, a una persona con VIH le pueden cobrar 400 o directamente para anulárselo. Entonces, legalmente se están haciendo cosas, pero aún así quedan flecos, quedan agujeros que siguen permitiendo la discriminación de las personas con VIH para acceder a determinadas cosas, como los seguros o incluso determinados trabajos en muchas comunidades. Tremendo. Pues precisamente, además acabáis el tema de lo que está pasando aquí en la Comunidad de Madrid. O sea, además salió hace poco que Ayuso literalmente decía que iba a denegar esa asistencia sanitaria a inmigrantes, a la gente que no tuviera los papeles en regla, y cuando además lo que es lo que estamos contando, si al final supone un ahorro a nivel de gasto, estás propiciando que se pueda seguir viralizando el virus, nunca mejor dicho. Tú, por ejemplo, Eduardo, ¿qué está ocurriendo en Madrid? ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso que va en contra de todo lo que los sanitarios recomiendan? Bueno, yo creo que lo ha explicado Dani, ¿verdad? Perfectamente. Es un tema que hemos perseguido desde hace ya un montón de tiempo, en el que yo creo que las entidades han hecho una labor de ponerse en pie de guerra y de denunciarlo una y otra vez y no han parado hasta que recientemente han conseguido ese protocolo temporal, que es muy importante haber conseguido eso, porque es que las denuncias que
a mí me han llegado a través de asociaciones audios de personas desesperadas contando sus casos de no poder acceder a un medicamento que saben que necesitan para poder cuidar su salud y vivir. Es terrorífico, ¿no? Y aparte de ser una inmoralidad y una indecencia por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, pues como todo lo que tiene que ver con la sanidad universal, es una imprudencia en cuanto a la salud pública y obviamente un gasto mucho mayor que el que se intenta evitar. Madrid sigue siendo uno de los principales focos de infecciones a nivel de España, con pues, las grandes ciudades entiendo que siguen siendo, liderando pues, Barcelona, Madrid. Yo creo que además en un contexto en el que está pegando muy fuerte un fenómeno como es el chemsex, que creo que merecería como una charla en sí mismo, ¿no? Pero que realmente pues, requeriría que se atendiera por las instituciones. Y claro, cuando antes hablábamos lo de pagarse la fiesta, ¿no? Claro, ante eso, si se quiere evitar pagar la fiesta, hay como dos opciones, ¿no? Una es que aceptemos la moral estrecha que quiere imponer Vox, en la cual pues, nadie tiene relaciones sexuales con nadie más que matrimonios para toda la vida y nada más, ¿no? Y además pues, supongo que pues, solo con sexo para procrear, porque no vamos a correr riesgos innecesarios por vicios, ¿no? O en lo que se tendría que invertir precisamente para evitar ese gasto sanitario es en todo el tema de educación sexual, en la información, en la prevención, en que hubiera recursos para que todo el mundo entendiera que esto forma parte bueno, pues del cuidado público, pues como, no sé, como en un determinado momento pues la gente aprendió que si se lavaba las manos, o ahora hemos aprendido tanto con el COVID de qué significa, de qué implica, por ejemplo, ponerse una mascarilla cuando uno tiene un resfriado y va en el transporte público, aunque ya no sea por ligado al COVID, ¿no? Pues yo creo que hay toda una serie de cosas que se podrían aprender como sociedad en torno a cómo cuidar nuestra salud sexual, que tendría que formar parte de esa educación sexual integral que nosotros reclamamos, y que no es solamente exclusivamente para hablar de infecciones de transmisión sexual, sino que obviamente también tiene que ver con tratar género, con tratar la diversidad en su conjunto, con todas esas cosas que deberían enseñarse no solamente a la generación de jóvenes, sino probablemente también a mucha gente que ya no está en la escuela y que muchas veces no ha tenido acceso a esa información, y vamos tardísimo en todo eso. Y entonces seguimos teniendo unas cifras que están muy lejos de esa estrategia que se citaba antes de la ONU, ¿no? Y que marcaba unos objetivos del 90-90-90, que es 90, corrígeme si me equivoco, 90% de casos detectados, 90 personas que se adhieren al tratamiento y 90% que adquieren el grado de indetectables. De tal manera que si se cumplieran esos objetivos, se llegaría a unos niveles en los que el VIH podría desaparecer o quedar absolutamente controlado en muy poco tiempo, ¿no? Si hiciéramos los deberes. Pero hay ciudades en otras partes del mundo que están intentando hacer los deberes y están poniendo muchos recursos y están haciendo esa tarea, y hay otras ciudades pues, que las instituciones permanentemente hacen dejación de funciones. Y lo volvemos a lo mismo, si es que si están teniendo que salir 200.000, 500.000 o 700.000, me da igual, personas a la calle para reivindicar lo más básico de sanidad, ¿qué nos estará pasando en este asunto? Y afortunadamente tenemos un tejido activista en este país y un músculo social muy fuerte que ha cubierto todo ese sitio a donde las administraciones no llegan, y han reivindicado, y todos los años se pelean para que les paguen las subvenciones tarde, mal, en el último momento, o tienen problemas como por ejemplo que ha habido años recientemente en los que a la Consejería de Sanidad se le han caducado 1 millón de preservativos porque no son capaces de repartirlos y ni siquiera han sido capaces de entregárselo a las entidades para que los repartan. Y igual que eso podríamos poner 50 años de ejemplos. Las entidades muchas veces hacen un trabajo sobrehumano en unas condiciones en las que no tienen la ayuda de la administración, porque lo que tendrían que tener es a un gobierno en la Comunidad de Madrid que acompañara, que impulsara, que les diera recursos y que además hiciera su parte, fundamentalmente, que hiciera su parte. Pero es que no han sido capaces ni de reunir a la mesa de VIH. ¿Cuánto tiempo lleva? Hay una mesa de VIH que es con todos los colectivos implicados en la materia,
y que debería servir para analizar cada 6 meses, no sé cuánto era el compromiso de regularidad, pero en un periodo razonable de tiempo, hacer seguimiento de cómo evoluciona esto y cuánto tiempo llevan sin reunir a esa mesa. 3 años y probablemente que fue la constitución de la mesa lo que hicieron, nunca más. De hecho, hace poco tuvimos una reunión para la constitución otra vez de la mesa sobre Keynes. Claro, porque de repente empezó a subir un poquito el tema del Kem 6 en la agenda pública y entonces dicen, ¡ay, vamos a reunirla! Y no pasan de ahí. Es que no pasan de ahí. Es que hasta dónde llega el gesto de cara a la galería que no se pasa ni siquiera de ahí. Y bueno, pues nada, yo iba a comentar también lo de los taxis, las policías municipales, los seguros, las hipotecas, todo esto. Yo creo que eso requeriría otra instrucción. O sea, igual que hace falta una instrucción para solucionar de manera definitiva, que además, por cierto, lo de los migrantes en situación irregular, es que hay un montón de comunidades en las que no ha habido ningún problema en este sentido. O sea, es que es una cuestión tan evidentemente de voluntad política, que es que decían, no, es que es imposible, echaban la culpa al Ministerio de Sanidad, está mal redactada la orden del Ministerio de Sanidad. Es mentira, excusas burocráticas con otro montón de comunidades se ha hecho bien. Y igual que eso, y te doy la palabra, en esto que hacíamos referencia de la calificación de enfermedad como infectocontagiosas, en la Comunidad Valenciana, el gobierno valenciano hace ya años que sacó una instrucción en la que calificaba el VIH como infectotransmisible y especificaba que no podía ser entendido en ningún caso como infectocontagiosa. Por lo menos hay una instrucción sanitaria que indica esto. Que luego se cumpla en todos los ámbitos o que no se cumpla en todos los ámbitos de la administración, que pueda seguir habiendo, pero por lo menos hay un intento del gobierno de que esto quede claro. Y en la Comunidad de Madrid pues no tenemos ni lo de los migrantes ni una cosa como esta. Solo quería decir, nosotros tenemos sede en Madrid y sede en Barcelona. Nosotros aquí en Madrid nos las vemos y nos las deseamos simplemente para que las personas accedan al sistema sanitario y no con tarjeta sanitaria. En Barcelona, en nuestra sede, las personas migrantes vienen a nuestra sede, solicitan la tarjeta sanitaria, nosotros se la tramitamos y luego vienen a buscarlas y se les da directamente. Entonces, las diferencias entre comunidades autónomas son tan abismales y la única diferencia es simplemente la voluntad política, no hay más. Claro, justamente te iba a preguntar eso, Eduardo, desde las políticas locales, por ejemplo, también, ¿qué se puede hacer para impulsar todo este tipo de acciones? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, pues acabamos de poner ejemplos, pero yo creo que todas las tareas que quedan hacer para que nos sumemos a esa estrategia de checkpoints, ¿no? de asegurar que hay recursos municipales para la prevención, para la información, para la detección y para el acompañamiento y el tratamiento de las personas con VIH, es que ahí queda una labor enorme por hacer, y para empezar a acompañar a las entidades y ponerse a la orden de las entidades. Pero después de eso, yo creo que hay que avanzar en fortalecer los recursos propios. Si no me equivoco, Montesa tiene un centro que citábamos antes, es municipal, ¿verdad? Sí. Pues bueno, pues habría que multiplicar esos centros y habría sobre todo que asegurar... Bueno, ahora estamos hablando en concreto municipal, pero yo pensaba en una tarea que todavía sigue pendiente, que es la descentralización de la dispensación de la profilaxis preexposición, que es verdad que ya han empezado a dar pasos, pero que, si no me equivoco, todavía de una manera bastante poco... Particularmente Madrid, efectivamente. O sea que mirabas hace un año, mirabas las tablas de dispensación de la PrEP y había comunidades autónomas que tenían hasta 100 o 150 centros de dispensación, y en Madrid había uno que era Sandoval. Claro, la PrEP no es la panacea. Yo entiendo que la PrEP no es la panacea, entre otras cosas porque puede abrir también de alguna manera una ventana a que haya a otro tipo de infecciones de transmisión sexual si hay un mal uso, ¿no? o está mal entendido para qué puede servir, pero desde luego es una herramienta que si hay una adherencia adecuada a ese tratamiento, si hay un seguimiento médico, si se da toda la información de para qué sirve en concreto, si lo utilizan las personas que realmente lo necesitan, porque ya de todas formas están
llevando a cabo determinados niveles de prácticas o quieren hacer una serie de cosas que si todas esas condiciones se cumplen, la PrEP es una herramienta fundamental y hemos llegado los últimos a la aplicación de la PrEP y encima todavía estamos muy lejos de extenderla a todo el sistema y de descentralizarla y de asegurar que no solamente hay en un sitio. No sé si todo el mundo sabe lo que es la PrEP. Esa iba yo. Si alguien no lo sabe, ¿Sabéis lo que es la PrEP? No. Será Claro. prevención. Que no- La PrEP es PREP, profilaxis preexposición, ¿vale? Entonces esto es un tratamiento antirretroviral, es tomar el tratamiento antirretroviral para prevenir, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente, bueno, se ha empezado a hacer relativamente poco en Madrid, comparado con otras zonas, y se ha extendido poco en Madrid. Entonces, de momento, hay determinados perfiles de más riesgo a los que va destinada, pero me imagino que en algún momento, si esto se sigue financiando, ¿no?, debe cualquier persona que necesite tomar, que sea activa sexualmente y considere que quiere prevenir, supongo que en algún momento esto llegará. Ahora mismo son perfiles de riesgo, pero y sí, lo que comentaban, solo en Madrid solo había un centro, el Centro Sandoval, que es un centro de enfermedades de transmisión, o sea, que es un centro en el que se dedican a detección de enfermedades de transmisión sexual y que es de la Comunidad de Madrid. Y ahí se empezó a dispensar. Actualmente, como se han desbordado, pues ha pasado a los hospitales. Cada grupo de pacientes iba al hospital de referencia que le correspondía, y bueno, pues lo ideal sería que estuvieran más cerca en puntos, bueno, o en primaria, o igual en puntos que no tengan tanto, o sea, que no tengas que pasar tanto por un sistema sanitario, y bueno, se plantean muchas cosas, pero ahora mismo se está llevando en los hospitales, y en realidad es un tratamiento preventivo que debería estar en las áreas de prevención. Bueno, pues es otra herramienta no más. existe una vacuna todavía, entiendo que hay unas que están ahí en proceso de investigación y que ojalá lleguen muy pronto, pero claro, de repente hay un tratamiento preventivo que puede evitar que te infectes. También podríamos hablar de la profilaxis post-exposición, que también es una cosa. Es que si tienes una relación que consideras que ha sido de riesgo, muy de riesgo, porque determinadas condiciones te indican que hay una posibilidad cierta, puedes ir a un centro público y en un determinado periodo, ¿no?, Antes de las 72 horas después de la relación de riesgo, tomas un tratamiento que impide que, en el caso de que hayas estado en contacto con el virus, pues que te infectes, ¿no? Entonces, son dos revoluciones científicas que se han producido, que obviamente, como todo, tienen que ser utilizadas de manera adecuada, pues hay que explicar exactamente para qué sirven y para qué no, y cómo es la manera útil de aprovecharlas, pero que podrían ser ahora mismo, si hubiera todos los recursos públicos y si se usaran de una manera correcta, esenciales para controlar el virus en las próximas décadas o años incluso, ¿no? o sea, de hecho, el inicio de la PrEP en Reino Unido ha reducido un 75% las nuevas infecciones de VIH. O sea, una brutalidad. Y aquí nos ha costado mogollón implementarlo. Como hemos dicho antes, unas comunidades más y en otras menos. De cualquier manera, el acceso a la PrEP actual está restringido a determinados colectivos. O sea, son hombres que tienen sexo con hombres, personas transexuales y mujeres que ejercen la prostitución, que además cumplan determinados criterios. O sea, no es yo voy y pido la PrEP y me la dan. Claro, pero en algún momento, si tú eres sexualmente activo, pues llegará. Esperemos que llegue, porque estamos hablando que esto es transversal y ahora mismo se enfoca a personas, digamos, de más riesgo, y según una identificación de que de verdad
pueden tener más riesgo, pero igual yo soy una mujer que puedo tener tanto riesgo como tú. Sí. Y no estoy dentro del panel, que esto es lo que estamos reivindicando, digamos. Simplemente ¿no? personas migrantes que vienen a España, cuando no tienen una manera de ganarse la vida, empiezan a ejercer el trabajo sexual, También. que mayor riesgo no puede haber, pero como no tienen acceso al sistema sanitario no tienen derecho a la PET. También. Así es. O sea, O sea que, una de las otras. si tuvierais en algún momento alguna relación de estas que decimos de riesgo, igual tú puedes tener un encuentro casual y sí, usas el preservativo, pero se rompe. Si tú consideras que puedes estar en riesgo, la profilaxis, esta posexposición, siempre que sea antes de las 72 horas, habría que acudir, si es por la mañana, a un hospital, al hospital, pues igual el que tenéis cerca, de referencia a medicina preventiva, y el resto del tiempo, o si es festivo, pues acudir a urgencias, ¿vale? Después de esto ya no. En urgencias hay unos urgencias que dan 3 pastillas para los 3 próximos días y te tienes que buscar Bueno, la vida para conseguir el resto del tratamiento. y luego te tienes que ir, que- bueno, pues vale, pero son los dos, porque es que se dice, bueno, pues la profilaxis sí, pero ¿eso dónde se consigue? Son esos dos sitios. Igual, si es fin de semana te dan 2 o 3 pastillas y tienes luego que ir a medicina preventiva del hospital a que te valoren y que te digan el protocolo a seguir, ya que estamos cosas prácticas. No sé si hay alguien del público que tiene alguna pregunta, alguien que quiera apuntar algo. Yo sí. Yo quería saber en qué consiste la PrEP, cómo es el tratamiento, porque lo desconocía y es un tema sobre el que leo bastante, porque en tiempos fui voluntaria en Colgán y Basía. Bueno, pues es tratamiento antirretroviral. Son 2 fármacos, que no sé, por aquí no los tengo, no, porque tienes abacaví. Vale, pues son 2 fármacos que van en una pastilla y actualmente se da a diario. También se puede hacer a demanda, pero de momento el planteamiento es a diario. Y bueno, pues es verdad que reduce las infecciones. Además, ¿qué quieres decir? O sea, que si... Pues es que yo pienso que voy a tener relaciones sexuales sin protección y tomo la medicación. O sea, es decir, si Por tú ejemplo, tienes esta semana. conocimiento, si tú tienes conocimiento de que vas a tener una relación de riesgo, tienes que tomarte 2 pastillas 24 horas antes de esa relación de riesgo y luego los 2 próximos días tomarte una pastilla cada día. Eso precisamente se hace, pues si tú no la quieres tomar, porque al final, o sea, meterte una medicación antirretroviral todos los días, mejor no metérsela, ¿no? Es algo que le estás metiendo a tu cuerpo que es bastante potente. Entonces hay gente que decide hacerlo de esa manera, a demanda, para tomarla solo en determinados periodos. También eso tienes que tener muy controlado cuando vas a tener relaciones sexuales. Es decir, o sea, la gente no programa de una vez. Pues mira, yo tengo el miércoles, el viernes y la semana que viene. Voy a tener una relación de riesgo. Lo hace es más muy complicado difícil. y por eso lo que se recomienda generalmente es que se haga de una manera diaria, ¿vale? Por esa dificultad, ¿no? Para programar las relaciones sexuales. Y también por la adherencia, es decir, al tratamiento, porque me la tomo, no me la tomo, cuando me la tomo, me tomo 2, no me tomo una. Entonces, de momento, y es lo que se está prescribiendo. Por ejemplo, cuando habéis hablado del colectivo de mujeres que ejercen la prostitución, sería casi como tomar un anticonceptivo, o sea, lo toman a diario, el retroviral. Claro. Sí. Y se hacen controles tanto analíticos, pues para ver cómo es tu estado serológico, otras cribados de enfermedades de transmisión sexual, puesto que puedes tener relaciones de riesgo, y también se vigila una analítica de bioquímica, pues para ver cómo está tu hígado, tu riñón, que esto se hace también habitualmente en los pacientes que están tratados, hay que vigilar, pero también se vigilan otro tipo de tratamientos, y aquí lo que estamos hablando es un tratamiento preventivo y que
que es poner en la balanza. Claro. Y a ver, también, o sea, aparte del tratamiento se da consejo y también se indica, bueno, que el preservativo es otra herramienta más, pero que no es venga, o sea, no es a la venga, no, pero digamos que es poner en la balanza, me tomo un tratamiento si voy a tener relaciones de riesgo y quiero estar tranquilo, porque relación de riesgo es que nosotros dos estamos muy estupendos, maravillosos, estamos muy confiados, pero oye, a lo mejor, o esas parejas abiertas, pues estás tranquilo. Y es la balanza, tengo la infección o no. Al final es tomar un tratamiento, pero tener la infección ya es tener una enfermedad crónica. Entonces, yo creo que son cosas a valorar. Es una herramienta más. Es decir, está bien y es un gran avance. O sea, que yo qué sé. ¿Queréis preguntar algo? Bueno. A mí me ha quedado todo muy claro. Ha sido muy informativa, muy divulgativa. No, además que hay muchas cosas de que no tenía yo ni idea. Creo que yo, si no vienes a una cosa de esta, pues no te enteras. Y la gente joven que es activa sexualmente, pues ya que hay algunas más jóvenes que otras, y también todavía somos jóvenes, pues, pues no os cortéis a la hora de pedir vuestra situación y buscar asesoramiento, y bueno, pues a veces os lo encontraréis, otros no. Y luego las páginas aquí de estas asociaciones, que tenemos aquí a un representante, pues sí que te dan información de verdad, y, o sea, fidedigna, y está muy bien, porque informan, y desde la evidencia, y bueno, pues que hacen una labor increíble. O sea, yo muchas veces pues me los miro, me estudio, veo a ver, porque a veces se enteran ellos antes que nosotros de las cosas. Me cachis, esto no lo está diciendo. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. O sea, un poco para concluir, bueno, pues la verdad que han sido testimonios muy, muy personales, muy íntimos los que han ido saliendo en la sesión de hoy, pero también quería poner un poco el énfasis en aquellos conceptos o términos que, como comentaba por ahí otra compañera, que a lo mejor no nos son muy familiares. Hemos hablado, por ejemplo, de xerofobia, discriminación, de estigma, diferencia entre SIDA y VIH, indetectable e intransmisible, tratamiento antirretroviral, que lo he dicho bien de casualidad. Bien, pues yo creo que al final todos hemos aprendido mucho durante esta sesión, ¿no? Y realmente lo que sacamos de ahí es que nos falta mucho más. Falta un camino muy grande por recorrer, pero sí que es cierto que nos falta educación, información y conocimiento al respecto para poder frenar ese estigma y sobre todo la discriminación y la exclusión social que viven las personas que están bueno, pues que realmente padecen ese VIH, ¿no? Y uno de los temas también que creo primordiales que deberíamos destacar es la necesidad de contar con un sistema público universal y de calidad. Eso yo creo que ha quedado muy claro, tanto por facilitar el acceso al tratamiento a las personas que lo necesitan, como para crear unidades específicas como la que nos planteaba Maite, que dan ese apoyo a las personas que realmente lo necesitan, pero además no solo crear esos centros, sino además que sean centros que cuenten con personal suficiente y con la formación necesaria para atender esas necesidades, ¿no? Porque ya hemos visto que abrir las urgencias se pueden abrir, pero claro, ¿de qué me sirve que me abran las urgencias sin médicos? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es necesario contar con esas unidades específicas, pero dotadas con personal suficiente. Por otro lado, también hemos hablado de la inversión en I+D. Creo que también es algo muy importante, tanto para frenar el virus como lo que sería más deseable para todos para encontrar una cura definitiva, ¿no? Y en este sentido sí que hemos visto grandes avances. Por ejemplo, este mismo año, que a lo mejor vosotros me podéis corregir si me equivoco, han surgido nuevos tratamientos. Por ejemplo, uno de ellos que utiliza células madre, ¿no? Se ha podido llegar incluso a hablar de que 4 personas, al menos de momento, se han curado a través del trasplante de médula empleando sangre del cordón umbilical. Me parece un tratamiento súper novedoso. Y por otro lado, algo como un poquito más cercano, saltaba la noticia hace relativamente pocos días
de un nuevo tratamiento que va a llegar en breve a España, concretamente el día 1 de diciembre, que de hecho me consta que llega con retraso, que tendría que haber llegado antes. Un nuevo tratamiento es una fórmula inyectable que se administra cada 2 meses, que evitaría pues esa ingesta diaria de pastillas, reduciendo así un poco esa carga de la persona que sufre VIH en cuanto a me tomo la pastilla, no me la he tomado, y además el estigma que supone recordar a diario pues esa ingesta del tratamiento, ¿no? Bueno, pues creo que ha quedado claro, yo creo, sobre todo el tema de la educación. Y bueno, no sé si queréis añadir alguna cosita más, alguna otra cuestión. Pues antes de despedirnos ya definitivamente, como mencionaba mi compañero David, desde Más Madrid Pinto estamos llevando distintas charlas sobre temas que creo que importan o que preocupan a los vecinos y las vecinas de nuestro municipio. Hemos hablado ya pues, de bienestar animal, hemos hablado de los derechos LGTBI, y quiero aprovechar ya también para informaros que esta misma semana, el viernes, vamos a tener otra charla sobre la situación actual del Sáhara Occidental, en la que contaremos con miembros de la Asociación de Pinto por el Sáhara. La moderará nuestra compañera Elena, que me mira riéndose, pero va a ser ella que se va a encargar, y además vamos a contar con la participación también de Pablo Perpiñán, que es también es senador y es miembro de Más Madrid, de manera que os invitamos a todos a que participéis, y el viernes, si queréis, os esperamos también aquí en la Casa de la Cadena a las 7. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias a todos por venir.